Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Es un privilegio poder saludarles en un tiempo más, en una clase más que se llama Evangelios Sinópticos. Yo soy el pastor Rafael Rossi y para mí es una honra poder estar por este medio, por este lado de la pantalla, pudiéndoles compartir a ustedes este tema tan lindo, esta materia tan bella, tan especial que se llama Evangelios Sinópticos. Estamos desde la ciudad, yo estoy desde la ciudad de Bucaramanga, más exactamente en la ciudad de Florida Blanca, que hace parte del área metropolitana, con un frío delicioso, abrasador. Tuvimos una noche de mucha lluvia, pero bueno, una mañana en donde está la neblina muy abajo. Si escuchan por ahí personas alrededor, es que tenemos una mañana muy movida. Entonces, para que usted no se distraiga, sino que usted se esté enfocado, esté concentrado aquí conmigo. Entonces es un privilegio poder saludarles, es un privilegio poder estar aquí y qué bueno que usted haya tomado esta bella decisión de poder capacitarse porque dice la palabra que necesitamos ministros preparados para toda buena obra. Entonces, si usted se está capacitando es porque usted quiere hacer, se quiere preparar y se quiere capacitar para realizar esa buena obra de una manera genuina, de una manera honesta. 100% de una manera eficaz. Entonces, antes de comenzar, pues quiero hacerles un breve recorderis. Recuerden de que cada 4 clases estamos teniendo una evaluación y que la idea es que podamos hacerlo de una manera virtual, pues claro, aunque me gustaría llegar a un punto de poder compartir con ustedes allá presencialmente, pero el tiempo llegará, el tiempo de Dios es perfecto, mientras tanto nos estamos viendo de una manera virtual. Entonces, la idea es que cada 4 clases, pues la materia, durante el tiempo de la duración de materia, la idea es que podamos hacer 4 evaluaciones equivalentes a un tiempo de corte de cada 4 clases una evaluación. Recuerden de que la clase antepasada, desde que empezamos, está la tercera clase, desde que empezamos, empecé dejando una tarea. Gracias a todos por hacerme llegar sus correos. Gracias de verdad por enviarme sus trabajos. Recuerden que los trabajos motivan y lo más importante es que suben la nota en algún momento de que la evaluación nos quede con un puntaje muy bajo, pues sube la nota. Entonces, para que usted por favor se ponga, aquí en Santander le decimos trucha, se ponga vivo, ¿sí? Con los trabajos para que en el momento de que la evaluación le quede con una nota muy bajita, el trabajo pueda catapultarlo, pueda levantarle esa nota y para que usted pueda salir bien airado y pueda sacar una materia bajo el buen promedio. La clase pasada también dejé tarea. Recuerdo, solamente he recibido un trabajo de la segunda tarea que envié. Entonces, por favor, los que no han enviado de verdad la tarea, les animo para que de verdad lo hagan, porque esto les va a ayudar a ustedes muchísimo en el momento de que ustedes lo necesiten. Yo le llamo a la tarea el comodín, porque cuando llegue a pasar un momento de dificultad, por ejemplo en el caso de la evaluación y nos toque sacar un puntaje bajito, pues sencillamente pues el trabajo lo que hace es levantar la nota y los hace salir airados de ese momento difícil. Bueno, entonces no siendo más, continuamos con esta tercera clase. Entonces vamos a empezar y este es el Evangelio. Vamos a entrar con fuerza. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis la semana pasada. Bueno, la semana pasada no, la clase pasada. Eh, la clase pasada dejamos el material en la diferencia entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En por qué estos tres, Mateo, Marcos y Lucas, eran considerados evangelios sinópticos y Juan no era considerado un evangelio sinóptico. Entonces, ténganlo muy presente, muy relativo de que Mateo fue escrito para un público muy particular, Marcos para otro público muy particular, Lucas para otro público muy particular y Juan, que es el que reúne todo el compendio, literalmente lo que hace fue abrir el evangelio ya no para un público particular, sino
para todos nosotros. Entonces, recordarlo siempre, tenerlo presente de que lo que hizo Juan, el Evangelio de Juan, fue brindarnos la accesibilidad a todos los gentiles o esas personas que no nacieron en el pueblo judío como usted y como yo, de poder conocer al Salvador del mundo, por el cual nosotros hoy nos capacitamos porque queremos ser como Jesús. Bueno, hoy comenzamos oficialmente, ya vamos a entrar en materia en el libro de Mateo y aquí está. Ahí está. Entonces, Evangelio según Mateo, y esto sí lo puse yo, un relato visto desde los ojos de un contador. Entonces, aquí estamos. Entonces, vamos a empezar. Por favor, saque su papel, su lápiz, aunque me gustaría más su cuaderno, saque su cuaderno, su lapicero y empecemos a anotar porque esto yo sé que le va a servir de mucha ayuda, así como me sirvió a mí. ¿Quién es el autor? Entonces dice, Mateo, un ex recaudador de impuestos, es el único de los escritores de los evangelios que registra la historia que cuando Jesús pagó el impuesto del templo, mire cómo era Mateo tan específico. Esto lo encontramos en Mateo 17, versículos del 24 al 27. La experiencia de vida de un hombre siempre surge en su predicación. Recuerden cómo llegó Jesús a la vida de Mateo. Mateo escuchó al maestro y Mateo escuchó las prédicas de Jesús y cuando Jesús lo llama, Mateo fue tanto el convencimiento que dejó su trabajo, su empleo tirado, renunció con tal de seguir a Cristo. Hay una serie, y yo creo que usted la ha escuchado por ahí, hay una serie que se llama, no sé dónde la están transmitiendo, pero creo que está en internet, se llama The Chosen, en español significa Los Elegidos. Y cuentan la historia y aparece pues el personaje de Mateo y se ve exactamente como lo creemos que fue Mateo, una persona que fue muy meticulosa, fue una persona muy matemática, una persona que me imagino que era la persona que le llevaba la contabilidad de todo el dinero que entraba al ministerio de Jesús, le daba un reporte mensual, decía, bueno maestro, esto fue lo que entró, esto fue lo que sacamos, pero quien manejaba el dinero en físico no era Mateo, sino Judas. Judas Iscariote era la persona que tenía el derecho a sustraer, ¿sí?, el dinero de la bolsa. Dice la palabra que Judas era cuando la mujer del alabastro, del tarro de perfume que lo derrama ante los pies de Cristo, el que se pone en una tónica muy pesada era Judas, porque Judas lo que quería era vender el perfume para seguir sustrayendo. Aunque Jesús sabía que era una persona que le estaba robando, pues Jesús no quiso decir nada, pero la Biblia fue muy enfática porque dice la palabra que Judas era la persona que tenía el dinero, manejaba el dinero en físico. Entonces él era que pagaba y que también robaba. Entonces me imagino que Mateo era el que le llevaba las cuentas al maestro y de una forma muy clara, muy concisa para que Jesús supiera lo que había en la bolsa. Pero entonces conseguí una pequeña biografía de lo que era, de quién fue Mateo, el apóstol Mateo. Mire lo que dice acá. Mateo el Evangelista. Dice, Mateo el Evangelista, también conocido como Mateo Leví, ¿sí?, su segundo nombre o yo creo que ese era su segundo nombre, Leví, o Leví, hijo de Alfeo, ¿sí?, o Mateo el apóstol, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús de Nazaret. La tradición cristiana y la mayoría de documentos primarios históricos fueron escritos en el mismo siglo. Recuerden, no podía pasar del primer siglo porque muchas de las personas ya estaban muy viejas, entonces antes de que terminara el primer siglo, me imagino que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan decidieron escribir este compendio. Entonces, la tradición cristiana y la mayoría de los documentos primarios históricos en el mismo siglo le atribuyen el Evangelio literalmente a Mateo. Este libro, y esto sí quiero que usted lo anote, fue escrito en arameo. Sí, arameo. Alguna crítica secundaria actual relativiza esta atribución,
al menos el respecto al texto que les llegó como tal. Pero lo más probable es que el libro de Mateo fue compilado por el apóstol unos años antes, después de dichos eventos, usando notas escritas en arameo. Nunca se escribió el libro en el momento de que Cristo estaba en la tierra. Recuerden que esos 3 años donde caminó Cristo con los apóstoles fue un tiempo de aprendizaje. Se cree que los evangelios fueron escritos 50, 60 años después. No al mismo tiempo, sino después de la ascensión de Cristo, donde ya los apóstoles eran viejos, y una de las formas para poder llegar a predicar el evangelio no era como nosotros lo hacemos ahora, por Facebook, por redes sociales, por Twitter, por Instagram, que ahora se predica de mucho. No. En ese tiempo el evangelio era predicado por cartas o por voz a voz. Pero entonces, como Pedro, como como Pedro, como Mateo, ¿sí? Los discípulos ya eran muy viejos, entonces no podían llegar, las personas que habían vivido con Cristo, no podían llegar a ciertos lugares, literalmente pues escribían o utilizaban intérpretes. En el caso de Pedro, que utilizaba Marcos, escribían para que esas cartas fueran enviadas a las diferentes iglesias fuera de Jerusalén. Recuerde que Jerusalén era el eje principal, o como nosotros le decimos, el cuartel de operaciones en ese tiempo. Entonces, como era el centro de operaciones o el cuartel general de las operaciones de los discípulos en la tierra, porque Jesús les había dicho, prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el cuartel general de los discípulos estaba en Jerusalén, y como estaba en Jerusalén, entonces de ahí salían algunas cartas, pero se cree que ya después de que los discípulos ya estaban viejos, se habían dispersado, entonces enviaban cartas a todas las iglesias que tenían cerca para que pudieran recordar las enseñanzas de Jesús. Entonces, etimológicamente, el nombre español Mateo proviene del griego Mataios y del arameo Matai, una forma corta del hebreo Matayán o Matayah, que significa don de Yah o don de Dios, es decir, don de Dios. Entonces, aquí tengo unas fuentes bíblicas. Mateo es citado en los evangelios como Leví, ¿cierto? Como el hijo de Alfeo, y Cleofas, publicano y recaudador de impuestos en Capernaum. Mateo 9:9, Marcos 2:14 y Lucas 5:27 al 29. Entonces, hay pequeñas diferencias en donde se le da Mateo en los distintos evangelios. En el evangelio de Lucas se le llama Leví por el otro nombre, y en el de Marcos se le da el nombre de Mateo en la lista de los apóstoles, pero este es llamado Leví cuando se relata la historia de su vocación. Según los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, él lo dejó todo al ser llamado por Jesús. El mismo día hizo una gran fiesta a la que asistieron Jesús y sus discípulos. También es mencionado en Hechos de los Apóstoles, aunque apenas se ofrece información sobre él, que estaba metido ahí en la reunión. Hechos 1:13, que es también uno de los pocos discípulos mencionados por su nombre. Entonces, este era Mateo. Entonces, para que usted lo tenga muy presente. Entonces, continuemos aquí para poder efectuar. Su autor y las finanzas. Entonces dice, Mateo hace referencia a monedas poco comunes, mientras que Marcos menciona 3 tipos de monedas diferentes en las que eran usadas por la gente de más bajos recursos. Estaba la blanca, el cuadrante y el denario. Lucas hace referencia a la blanca, el cuadrante y la mina. Mientras que Mateo quien tenía el hábito de manejar dinero, usaba términos tales como el dracma, que era el impuesto anual del templo, aproximadamente 2 denarios romanos, ¿sí? Por eso en las Biblias, por ejemplo, de 1960, 1995, las Reinas Valeras, la actualizada y la antigua, al pie del texto de la hoja,
aparecen todas estas referencias, o en la parte de atrás, si usted tiene una Biblia antigua, 1960, ahí decía el pesaje de las monedas en el tiempo de Jesús. ¿Sí? Todavía creo que algunas Biblias lo tienen, el pesaje de cuánto pesaba un dracma, cuánto pesaba un denario, a qué equivalía un denario. Se cree que el denario se cree que era el valor del trabajo de un jornalero diario, un denario, ¿sí? Un denario. También dice, y la moneda llamada estatero, correspondiente a 4 dracmas en Mateo 17:27, y el talento en el Mateo 18:24 y 25:15, que era evaluado unas 60 veces más que la mina mencionada por Lucas. Mateo también habla del oro, plata y bronce, y de terminología financiera tal como cálculos, ¿sí? Tal como las deudas y tal como los cambistas. O sea, Mateo, como era una persona financiera, una persona que llevaba cuentas, una persona que rendía cuentas, literalmente su evangelio lo basó, una de sus aristas, o no lo basó, porque su base es Cristo, pero mostró literalmente las cosas que hacía en su oficio, las deudas, la recaudación de impuestos, las monedas y los cambistas, la forma de hacer comercio. Entonces Mateo era como esa persona muy específica en el ámbito de las finanzas. Entonces vamos a seguir acá. Su autor y el contenido. Mateo, y esto sí lo dice Mateo, era categórico, es fiel a su instinto de contador. Construyó su evangelio bajo encabezados, tomó fragmentos del Señor y los juntó en un gran sermón que se llamaba, o que lo llamó, el Sermón del Monte. Recuerden que lo que hizo Jesús fue brindarles muchos sermones en lugares donde ellos iban, brindaba una forma muy diferente de predicar a través de los sermones, a través de las parábolas. Entonces, lo que Mateo hizo, dijo, bueno, vamos a reunir todo este compendio y lo vamos a llamar el Sermón del Monte. O sea, el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 literalmente es un compendio de una gran parte de los sermones que dio Jesús en la tierra, enseñándoles a las multitudes. Entonces lo que él hizo fue, para que no se perdiera, hizo ese gran compendio y lo juntó en el capítulo 5 que se llama el Sermón del Monte. Cristo, dice capítulo 5, 6 y 7, dice, Cristo no predicó este sermón de una sola vez. O sea, llevó tiempo predicarlo. Según Mateo, Cristo no lo hizo todo una vez, sino que llevó su tiempo predicándoles pedazos por pedazos, y Mateo hizo el compendio. Lucas nos ayuda a apreciar mejor cuando predicó Jesús estos mensajes sueltos. Esto está en Lucas capítulo 6 del 20 al 49, en el capítulo 11 del 11 al 13, en el versículo 33 al 36 y en el capítulo 12 del 22 al 34. Mateo recopiló estas parábolas de Cristo acerca del reino y las agrupó todo en el capítulo 13. También reunió otros mensajes y relatos importantes y los colocó bajo encabezados apropiados. Entonces, vamos a ver una tabla, la cual me tomé el trabajo de poderla hacer, y vamos a tomar esta tabla y nos vamos a basar en este compendio de lo que Mateo hizo para poderlo resumir. Recuerden que el Evangelio de Mateo, vuelvo y les digo, fue escrito al pueblo judío. Entonces, aquí está, el capítulo 1 y 2, lo puse así, capítulos en una parte y la línea de sucesos. Entonces, en el capítulo 1 y 2 está la genealogía de Jesús. Recuerden que Jesús, la gente no creía en él. ¿Por qué? Porque decían que no había venido de Nazaret, perdón, de Belén, sino de Nazaret, un pueblito de medias tintas. Entonces ellos no creían en Jesús, pero pues la historia relata que Jesús es hijo, viene de la descendencia del linaje de David por su padre, José, que es descendiente del rey David. Entonces
para que se cumpliera la profecía, literalmente fueron a nacer a Belén. Y después José, como tenía su centro también de trabajo en Nazaret, pues allá fue, después de haber vivido en Egipto por la muerte de Herodes, por el asesinato de los niños, donde ellos vivieron en Egipto, un tiempo hasta que se muriera el rey Herodes, entonces ellos regresaron a Nazaret, el lugar donde José vivía. Entonces ahí José vivió con María y Jesús. Por eso es que Jesús dice Jesús de Nazaret, no dice de Belén, de Nazaret. Recuerden que la profecía decía que de Belén iban a ser el Salvador del mundo, pero entonces de Jesús no reconocían que él había nacido en Belén, aunque nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Entonces, la genealogía es muy especial cuando Mateo lo muestra de verdad cómo empieza por la línea familiar hasta llegar a José, el esposo de María, y padre de Jesús, aunque él no, pues fue su padre terrenal, pero su padre Dios. Entonces, que al final termina hijo creo que Mateo termina, dice, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Pa. Ahí termina esa bella y hermosa genealogía. El capítulo 3, que comienza literalmente ya con el bautismo de Jesús, ¿por qué Mateo no relata la preadolescencia o la infancia de Jesús? Bueno, porque pues no tuvo mucho la infancia de un niño, no era un niño que hacía muchos milagros, sino que su ministerio cobró fuerza a la edad de los 30 años, ¿sí? Los 30 años. Entonces el capítulo 3 menciona el bautismo de Jesús, el capítulo 4 está la tentación y el comienzo del ministerio de Jesús, está en los capítulos 5 al 7, está el sermón del monte, en el capítulo 10 está la misión de los 12, el mandamiento de tomar la cruz. Esto sí es vital porque Jesús fue muy específico que dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice más adelante, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por amor a mi nombre, la salvará. Entonces era una cosa muy, en ese tiempo era muy difícil de entender, porque ellos no sabían de la forma en la que Jesús iba a morir, aunque Él les estaba dando pistas de cómo iba a morir, ellos no lo entendían porque estaban ciegos. Entonces fue algo muy difícil de entender, por eso Jesús les hablaba mucho por parábolas, porque las parábolas eran historias en donde ellos contaban y decían, contaban, contaban cómo es el reino de Dios, de un padre amoroso, de un hijo pródigo, de una viña, ¿sí? Las parábolas, la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la de la moneda perdida, porque en ese tiempo era mejor para Jesús poderles enseñar el reino de una manera didáctica y no de una manera muy tosca, porque si no, pues no lo iban a entender y no lo iban a comprender, aunque años más tarde, pues los apóstoles recordaron estas parábolas y las escribieron dentro de estos compendios llamados evangelios. Capítulo 13, las parábolas del reino, ¿sí? Del reino de Dios, por ejemplo, la cena, la gran cena, estas parábolas que fueron muy lindas, y otras varias más, las de las bodas y que fueron muy especiales en ese tiempo. Capítulo 18, la enseñanza sobre la grandeza y el perdón, que no hay que ser más, que el que quiera ser grande tiene que humillarse como siervo, y el que quiera ser importante pues debe agachar la cabeza. Y el perdón, que eso sí nos deja una enseñanza muy clara cuando dice Jesús, si tu hermano, si un hombre te golpea la mejilla, pues ponle la otra. Y que cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que me ofende, pues Jesús les dice, tienes que perdonar 70 veces 7, 777. Entonces la gente veía, pero uy, no, no es mucho, no, es que el perdón cuesta, pero ya después libera, transforma. El capítulo 23 en donde Jesús les canta lo que dicen los costeños coloquialmente, les canta la tabla,
o les canta las verdades a los fariseos, donde los tratan de una manera muy fea, pero pues les dice la verdad, les dice hipócritas, sepulcros blanqueados, o sea, los trata de una manera muy tosca, muy brusca, porque eran las personas que en ese tiempo trataban de conservar, eh, trataban de conservar las enseñanzas de Dios, pero las habían pervertido de una manera muy dura. Entonces, les acusa en el capítulo 23 y les da palo, como dice los costeños, les dan palo a los fariseos, y Jesús les dio palo en el capítulo 23. El capítulo 24, el discurso del Monte de los Olivos y de la forma como él iba a regresar, ¿sí? Y el capítulo 25, las parábolas a la luz de su venida. Capítulo 25, el juicio de las naciones, las vírgenes, que eso lo escribe Mateo y eso lo da desde un monte solamente hacia sus discípulos. Sentados ellos, Jesús les empieza a comentar cómo va a ser la segunda venida y se los compara literalmente con parábolas, la de la gran cena, la del juicio de las naciones, de cómo él va a separar los corderitos y los cabritos, y los corderitos van para el lado derecho y los cabritos para el izquierdo, y los cabritos van a ser tirados y lanzados al fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús tenía una forma muy coloquial, muy particular de enseñar, de la cual nosotros ahora lo entendemos, de cómo es el reino, de que el reino no hace acepción de personas, pero a los que no son creyentes, hermanos, van directo hacia otro lado, hacia otro lado, hacia una separación y una muerte sin él. Entonces, el autor y su énfasis al mundo judío. Entonces, Mateo escribe su evangelio a los judíos. Él es un judío de forma singular y completa su presentación, ¿sí? Y esto se hace evidente por la genealogía que traza el linaje de Cristo hasta Abraham, pasando por David. Recuerden que Mateo tiene la genealogía y Lucas también la tiene, pero Mateo la tiene mucho más completa que Lucas. Entonces, Mateo sí hizo un trabajo investigativo sobre la genealogía de Cristo. Que esto está en Mateo capítulo 1:1 y su énfasis en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. O sea, Mateo lo que le mostraba al pueblo judío de que este era el Mesías, que venía a liberarlos, pero no a liberarlos del imperio romano, sino a liberar sus mentes, a transformar su corazón, a quitarles la cautividad de dureza, sino a quitarles esa dureza de corazón y hacerlos sensibles, hacerlos volver a Dios, pero no a través del sacrificio, sino a través de un corazón contrito y humillado. Entonces, que los judíos encontraban muy significativo. Hay alrededor de 129 referencias al Antiguo Testamento en Mateo, pero en comparación hay pocas en Marcos. El Evangelio de Marcos, y aquí es donde vuelvo y le digo, el Evangelio de Marcos fue escrito al mundo romano, que no tenía ningún aprecio por las Sagradas Escrituras. Mateo trató de convencer al mundo judío de que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido del Antiguo Testamento y reaccionó repetidamente a profecías mesiánicas del Antiguo Testamento con la vida y ministerio de Jesús, mostrando cómo fueron cumplidas en él. Si usted lee Mateo de una manera enfática, o sea, de una manera estudiante, Mateo literalmente comenta que hay partes en donde dice, para que se cumpliese la profecía dada por el libro de Isaías, para que se cumpliese la profecía dada, para que se cumpliese el escrito que dice, ¿sí? Por ejemplo, en la transfiguración, Mateo es muy especial cuando relata todas estas cosas y las pone a contexto del pueblo judío para que sepan que él era el profeta, el Mesías, el sanador del mundo, el libertador, el que les iba a dar
esa identidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, dado que Mateo escribe a los judíos, busca contestar tres preguntas principales que estaban en primer lugar en la mente de los judíos con respecto a Jesús de Nazaret. Primera pregunta, ¿podría remontarse el linaje de Jesús a David? Pregunta número 2, ¿apoyaba Jesús la ley? Y pregunta número 3, ¿habría venido Jesús a establecer el reino? Mire qué preguntas tan interesantes. La primera, ¿podía remontarse el linaje de Jesús a David? Ahorita las vamos a responder. ¿Podía apoyarse Jesús en la ley? ¿Y había venido Jesús a establecer el reino? Bueno, entonces vamos a responderlas pregunta por pregunta. A la primera pregunta, ¿podía remontarse el linaje de Jesús a David? Entonces dice, el linaje de Jesús efectivamente se podía remontar al rey David. Lo primero que tenían que saber los judíos acerca de Jesús era su relación ancestral con David. Todos ellos sabían y entendían que el Mesías descendería del linaje de David. Salmos capítulo 2. Por tanto, Mateo contestó claramente la primera pregunta de los judíos cuando comenzó su evangelio con la genealogía de Cristo. Y si usted lee Mateo capítulo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo capítulo 1:1. Jesús es llamado el hijo de David repetidamente en el Mateo capítulo 9, versículo 27, Mateo 12:33. Si usted lo quiere comparar, abra su Biblia, por favor, y téngalo ahí presente. Mateo capítulo 15:22, Mateo capítulo 20, versículo 30, cuando dice, Hosana, Hosana, bendito el que viene del nombre del Señor, el hijo de David. Bueno, Mateo 21:9 y el versículo 15. Jesús dejó muy en claro que no solo era descendiente de David, sino que también era el Señor de David. Salmos capítulo 2. ¿Se acuerdan lo que yo le decía? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que vea a mis enemigos por estrado de tus pies. Entonces, dice, Cristo recibió su cuerpo físico del linaje de David, Romanos 1:3. Su espíritu, por supuesto, era eterno. El milagro de la encarnación hizo que Jesús fuera Dios y hombre simultáneamente. O sea, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, la primera pregunta está resueltísima. Segunda pregunta. ¿Cierto que Jesús apoyaba la ley? Claro que sí, él apoyó la ley. Dice, él declaró, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino que la vine a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto está en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Cristo vino a cumplir la ley en el sentido más estricto de la palabra, trayendo la ley al corazón por un pacto nuevo y mejor. Él vino a traer redención al meollo mismo ser del hombre. Jesús enseñó que la justicia de uno debía ser mayor que la de los escribas y los fariseos, que era externa. Si quería ser digno del reino de los cielos, esto está en Mateo capítulo 5, versículo 20. Cristo estableció un nivel muy elevado al ordenar, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, la ley está no para totearse, sino para cumplirse. Y Cristo fue una persona muy especial para decir, yo no vine a romper la ley, yo vine a hacerla cumplir. Entonces, hasta que cuando yo vine, pues sencillamente esto se va a cumplir y esto se va a cumplir. Y por eso Mateo es muy especial cuando dice, y se cumplió la profecía que decía. No sé si usted lo lee. Cuando usted lo lea, Mateo dice, y se cumplió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Esa era la ley. Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí para que no se conviertan y yo los sane. Entonces, Mateo fue muy enfático en eso y les mostraba al pueblo judío que Jesús fue el Mesías que vino a salvarlos, pero no de una tiranía romana, sino a salvar sus mentes y corazones que estaban lejos de Dios. Y por último, si Jesús había venido a establecer el reino, claro que sí.
Mateo utiliza la expresión el reino de los cielos y la utiliza 33 veces. Principalmente, Cristo vino a establecer un reino interno y espiritual en las vidas de las personas. Los principios para la vida del reino quedaron plasmados en el Sermón del Monte. O sea, las normas o de cómo se rige el reino de Dios están escritos en el Sermón del Monte. Eso sí, téngalo muy en claro. Entonces, Cristo enseñó que el corazón necesitaba ser conquistado. Eso estaba en Mateo 15, de los versículos 18 al 20. Para que la sociedad cambie, los corazones de las personas tienen que cambiar. Oiga, qué verdad tan tremenda. O sea, para que una sociedad sea transformada, el primero lo que tiene que ser transformado es el corazón. Y para eso vino Cristo. Cristo no vino a transformar una política. Cristo no vino a transformar una forma de gobierno. Cristo vino fue a transformar el corazón. Por eso cuando Cristo viene a tu vida, lo primero que toca es tu corazón. No toca tu cuerpo, toca tu corazón. Porque el evangelio no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces, los verdaderos problemas de la vida son espirituales. Así que Cristo habló acerca del corazón más que de ninguna otra cosa. La política no es la respuesta. Solamente un mover del Espíritu de Dios puede cambiar en que la gente vive. Subraye esto. Solamente el Espíritu de Dios puede cambiar la manera en que la gente vive. La sociedad nunca cambia a menos de que el hombre y la mujer sufran un cambio divino en sus corazones. Este reino espiritual que Cristo vino a establecer en realidad es una realidad interior de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y con esto quiero que usted lo tenga muy presente en su corazón. No es que la sociedad cambie a las personas, es que Dios cambia a las personas. Recuerden, el verdadero cambio empieza cuando nosotros somos mudados de corazón. El verdadero cambio empieza cuando usted y yo le entregamos nuestro corazón a Cristo para que Él lo mude, para que Él lo transforme, para que Él lo renueve, para que Él lo restaure. De ahí en adelante empieza de verdad un cambio genuino. Porque si veníamos en tristeza, Dios implanta el gozo, implanta paz por medio de su Espíritu Santo. Entonces, quiero que lo tenga muy presente porque el reino de Dios se trata de justicia y paz. Cristo lo dijo, el reino no es para comida ni bebida, sino para implantar la justicia, la paz y el gozo de Dios a través del creyente. ¿Cómo se conoce cuando un creyente tiene el reino de Dios en su corazón? Porque hay justicia de Dios, hay gozo de Dios y hay paz de Dios en su corazón. Recuerden que el evangelio no viene, el evangelio no, que la vida de Cristo no se muestra de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Tengan presente esas 3 preguntas. Y para mí es un gran privilegio poder haber estado con ustedes en este tiempo de clase. Recuerden algo, si de verdad nosotros queremos mostrar a Jesús, y les dejo con esta frase, debe ser un cambio genuino de adentro hacia afuera. Lo primero que tiene que ser transformado es nuestro corazón. Lo primero que tiene que ser transformado es nuestra vida. Entonces yo te animo de verdad para que puedas de verdad permitirle la entrada a Jesús y que empiece a hacer un cambio genuino desde adentro hacia afuera. Porque hay mucha gente que vive un evangelio de afuera hacia adentro, de boca, pero no de conducta, no de actitudes. Por eso la diferencia entre una persona que es seguidor y una persona que se considera hijo es que el hijo hace lo que su padre le dice y el seguidor solamente le conoce pero no le obedece. Entonces, una diferencia entre ser conocidos a ser hijos es que el conocido no come en la mesa del papá, pero el hijo sí puede compartir y puede disfrutar, porque así como tiene derechos,
también tiene deberes con su Padre. Usted y yo somos hijos porque tenemos deberes con nuestro Dios. Y también como tenemos deberes y cumplimos en parecernos a Jesús, en parecernos a Dios, entonces tenemos derecho de ser llamados hijos de Él. Entonces, te animo para que de verdad puedas practicar y puedas estudiar, puedas motivarte y puedas ser una persona de bendición a las demás personas. Entonces, estoy pensando si dejarles tarea, pero a ver si quiero, voy a permitir dejarles tarea, pero no, no voy a dejarles tarea en esta clase. Entonces quiero que de verdad usted estudie, por favor, las personas que no me han enviado, eh, no me han enviado la tarea, la última tarea, por favor, envíemela porque eso le ayuda a usted para que pueda mantener una nota estable. Entonces, ha sido todo de mi parte. De verdad que les agradezco por haber estado conmigo en este tiempo de clase. Les bendigo, declaro que los cielos están abiertos a su favor, que en esta noche, en esta tarde, en esta mañana que usted está viendo esto, Dios se muestre de una manera especial, que Dios se revele a ti de una manera única, que pueda mostrarte la esencia de por qué nosotros estamos estudiando a Cristo. Recuerda que el Evangelio o la vida de Cristo debe ser manifestada desde adentro hacia afuera. Entonces, les deseo de verdad un tiempo feliz, un día feliz. Si están viéndome en la mañana, en la tarde o en la noche, les deseo de verdad que este sea una clase de práctica, que tú lo puedas poner en práctica con las personas que están a tu alrededor y que te muestres cómo estás viviendo a Cristo, cómo lo estás mostrando, cómo lo estás haciendo notar, porque Dios demandará de ti, te pedirá cuentas por la vida, por todo lo que tú hayas hecho, sea bueno o sea malo. Acuérdate, el Evangelio se debe vivir y la vida de Cristo se debe vivir de adentro hacia afuera. Así que Dios les bendiga. Yo soy el pastor Rafael Rossi. Es una honra poder estar con ustedes. Les bendigo y declaro que los cielos están abiertos a su favor. Les mando un abrazo. Dios les bendiga y tengan ustedes un tiempo muy feliz, un tiempo lleno de la presencia de Dios. Bendiciones.